Welcome to this class with teacher Israel Quesada. Bienvenidos a esta clase con el profesor Israel Quesada. En el día de hoy vamos a ver un tema muy importante. No es difícil, solo tenemos que prestar mucha atención. A lo largo del video van a ver algunas actividades las cuales vamos a estar realizando tanto en los comentarios como en una hoja de trabajo que después vamos a hacer. Bueno, proseguimos. Today's topic is about present perfect. El tema de hoy trata acerca del presente perfecto. Vamos a empezar con un poco de cómo vamos a utilizar la estructura. Tenemos que tener en cuenta dos cosas al momento de usar el presente perfecto. Una es el verbo auxiliar have y la otra es el participio pasado de los verbos. Como en clases anteriores hemos trabajado pasado simple, recuerden que hay una lista de verbos que vamos a utilizar también en esta clase. For example, with the subjects I, you, we, they, we use have. Con los sujetos I, you, we y they usamos have. Con los sujetos he, she and it usamos has. Como pueden ver, hay una clara diferencia con lo que son las terceras personas. En terceras personas vamos a utilizar el verbo has. Si utilizamos el verbo have, estaríamos cometiendo un grave error. Entonces recuerden, have se utiliza con I, you, we y they. Y has se utiliza con he, she and it. Recuerden eso, lo vamos a estar utilizando durante toda la clase. Recuerden que también podemos utilizar contracciones de esta forma. I've, you've, with, they've, his, she's, its. Pueden utilizar este tipo de contracciones. Recuerden lo que les dije anteriormente, utilizamos el participio pasado del verbo. Hay dos formas de formar el participio pasado, valga la redundancia. Tenemos lo que son los verbos regulares y los verbos irregulares. Ya sabemos que los verbos regulares simplemente le vamos a agregar ed. Y los verbos irregulares tienen una forma en presente, una forma en pasado y otra forma en participio pasado. Entonces vamos a utilizar es la forma en participio pasado, que sería la tercera columna en los verbos irregulares. Por ejemplo, I have eaten, yo he comido. I have gone, yo he ido. I have been, yo he estado. I have seen, yo he visto. She has watched, ella ha visto. She has shared, él ha compartido. Y así. Es fácil. Recordemos, utilizamos el sujeto, el verbo have o el verbo has, dependiendo del sujeto, y el participio pasado del verbo. El verbo have, ya saben que funciona como si dijéramos en español haber. Yo he estado, ella ha ido, hemos visto, y así sucesivamente. I have been, she's gone, she's been, o we've been, perdón. Aquí tenemos una pequeña lista de verbos irregulares. Como pueden ver, hay bastanticos. Podemos pausar el video y ver y estudiarlos por un rato. Continuemos. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a tratar de hacer ejercicios o este ejercicio donde vamos a armar la oración en forma positiva. Les voy a dar un ejemplo. Bob has visited his grandma. Bob ha visitado a su abuela. Como pueden ver, utilizamos has porque como utilizamos el sujeto Bob, es como decir él, ¿cierto? Entonces ya utilizamos lo que es el verbo has. Después utilizamos el participio pasado, en este caso es regular, y le agregamos ed. Vamos a tratar de hacer los demás. Estos los podemos hacer unos cuantos en los comentarios. Ahora vamos a completar con have o con has. Por ejemplo, si ya sabemos que tenemos I, ¿con cuál iría? Correcto, iría con have. Si ya tenemos she, ¿iría con qué? Con has. Muy bien. Tenemos unos verbos en los que están en rojo.
son los que vamos a utilizar para completar las oraciones. Ya saben que vamos a utilizar primero lo que sería el auxiliar have o has, dependiendo del sujeto. Chris has sent me an email. Chris me ha enviado un email. Jill and Leon o Lion have visited the museum. Jill y Leon han visitado el museo. Como pueden ver, vamos a completar, ya saben, utilizando el verbo have o el verbo has más el participio pasado de los siguientes verbos. En comentarios necesito que me escriban 4 oraciones en presente perfecto, como ustedes las quieran hacer. Bueno, antes de seguir, vamos a dar una pequeña explicación de cómo usar el for y el since. For y since son dos palabras que se utilizan mucho en lo que es el presente perfecto. Por ejemplo, for lo podemos utilizar para hablar de un tiempo que no está especificado. O sea, cuando vamos a hablar de que algo pasó, por ejemplo, hace mucho tiempo o pasó hace 2 años. Bueno, no especificamos los días como tal en este caso. Por ejemplo, for a long time, for 2 years, for 6 months, for a while, for a couple of days, por un par de días. Y since lo utilizamos ya con tiempos específicos. Por ejemplo, since 1984, desde 1984. Since last Monday, por ejemplo, desde el lunes pasado. Since last week, desde la semana pasada. Since last night, desde la noche pasada o desde antes de anoche. Since 12:40, desde las 2:40. Since ya sería con fechas y días ya de una forma más específica, especificando ya exactamente la hora, el día o el año en que sucedió esa acción. Por ejemplo, I have lived in Europe for a long time. Yo he vivido en Europa por mucho tiempo. We have studied since the morning. Nosotros hemos estudiado desde esta mañana. Como pueden ver, cuando utilizamos for, no se especifica el momento. O sea, se dice, no, por un largo tiempo. Pero no estoy diciendo cuánto tiempo fue. En cambio que con since, especifico ya lo que es el tiempo. En este caso, desde esta mañana. Pero ya saben que lo podemos utilizar con fechas, con días, con horas, con años. Es fácil. Ya saben, for cuando no especificamos el momento. Y since ya cuando lo especificamos. Proseguimos. Vamos a hacer una serie de ejercicios utilizando since y for. I have been living in New York. Yo he estado viviendo en Nueva York. ¿Qué creen que utilizaríamos aquí? For o since. ¿Qué quedaría mejor? For 1 year o since 1 year. Por un año o desde un año. En este caso quedaría mejor con for. I have done exercise since or for a week. Ya quedaría en decisión de ustedes que vamos a utilizar ahí. También vamos a crear algunas oraciones. Por ejemplo, she has run since 3 o'clock. Ella ha corrido desde las 3 en punto. Vamos a hacer oraciones con respecto a las imágenes que están aquí en pantalla. Tomen como ejemplo la de la muchacha que está corriendo. Ahora vamos a ver cómo sería la forma del presente perfecto, pero en este caso en forma negativa. I haven't, you haven't, we haven't, they haven't. Como pueden ver, simplemente le agregamos la palabra not, pero en este caso lo estamos contrayendo. Quedaría haven't. Y has quedaría hasn't. Ya saben que has se utiliza con he, con she y con it. Y como tenemos que agregarle la palabra not, podemos contraerlo así, hasn't. I haven't eaten, yo no he comido. He hasn't watched television, él no ha visto televisión.
Como pueden ver, simplemente le agregamos la palabra not para formar las oraciones negativas. Completamos ahora en forma negativa las siguientes oraciones. The zombie not to write. Como pueden ver, vamos a utilizar lo que está en paréntesis para completar la oración. The zombie hasn't written the test yet. El zombie no ha escrito el texto aún, o el examen. Aquí tenemos otro pequeño ejercicio. Les doy las oraciones en afirmativa y ustedes las van a hacer en forma negativa. Por ejemplo, I have played. Lógicamente la forma negativa sería I haven't played. Esta parte me la van a hacer en los comentarios. Ahora hablemos de lo que es la forma interrogativa. Tenemos, recuerden, los verbos auxiliares have y has. ¿Qué vamos a tener en cuenta ahora? Como todas las preguntas en inglés, primero vamos a utilizar el auxiliar. Después utilizamos lo que es el sujeto. Y por último, el verbo en participio pasado. Sin olvidar el signo de interrogación. Como pueden ver, formar una pregunta es muy fácil. Es simplemente cambiar de lugar el auxiliar con el sujeto. Por ejemplo, have I eaten? He comido yo. Have you eaten? ¿Has comido tú? Por ejemplo, quiero preguntar, ¿has comido caracoles? Have you eaten shrimps? ¿Has comido arroz? Have you eaten rice? O sea, formar preguntas es sencillo. Entonces, como pueden ver, intercambiamos lo que es el sujeto con el verbo auxiliar. En este caso, el verbo auxiliar es have o has, dependiendo ya del sujeto. Por ejemplo, have you gone to Canada? ¿Has ido tú a Canadá? Has Nicole watched at the cinema? ¿Ha Nicole visto, por ejemplo, una película en el cine? Ahí faltó movie. Yeah. Ahora vamos a ver cómo formar una WH question. Ya sabemos que las preguntas que estamos trabajando anteriormente tienen dos respuestas. ¿Cómo son esas respuestas? Yes o no, porque es una pregunta de sí o no. ¿Por qué? ¿Cómo la identificamos? Cuando comienza con have o con has. Ese tipo de preguntas las vamos a responder yes o no. Por ejemplo, have you gone to Canada? ¿Has ido tú a Canadá? ¿Cómo responderías que sí? Responderías yes, I have. ¿Cómo responderías que no? No, I haven't. Has Nicole watched at the cinema? Yes, she has. O no, she hasn't. O sea, estas preguntas tienen solamente dos tipos de respuestas, sí o no. Pero también existen lo que son las WH questions, que ya me requieren una información adicional. Por ejemplo, where, who, what, when o what. Incluso existen otras que me imagino que ustedes conocen, pero son fáciles de utilizar. Por ejemplo, where have you eaten rice? ¿Dónde has comido tu arroz, por ejemplo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para formar una oración ya cuando es WH question? Pues vamos a tener en cuenta la misma estructura que acabo de explicar, pero antes de eso vamos a utilizar una WH question o una question word, una palabra de pregunta. Simplemente es tan fácil como colocarle al principio. Por ejemplo, who has watched a scary movie? ¿Quién ha visto, por ejemplo, la película Scary Movie? Como pueden ver, simplemente colocamos al principio lo que es el where, el who o el what o cualquiera otra de las WH question, y la estructura que sigue pues queda muy parecida, queda igual. Had you had fun today? ¿Has tenido o te has divertido hoy o la has pasado bien hoy? Has she lost her talent? ¿Ha perdido su talento? Have you turned it off? ¿Lo has apagado? Have we met before? Before. ¿Nos hemos conocido antes? Como pueden ver, estas preguntas son de sí o no. Abajo tenemos ya otros ejemplos con preguntas WH question. How has it changed over time? ¿Cómo ha cambiado con el tiempo? What I have done wrong? ¿Qué he hecho mal? Why has he called me?
¿Por qué me ha llamado? Vamos a hacer, con respecto a las oraciones que tenemos en forma afirmativa, las vamos a hacer ahora en preguntas. ¿Cómo haríamos esta pregunta? Les dejo como ejemplo. Have I eaten an apple? ¿He comido yo una manzana? Aquí también vale have you, ¿cierto? Have you eaten an apple? Por lo general cuando hablamos con I, la pregunta la cambiamos utilizando you. Have you eaten an apple? O sea, cualquiera de las dos opciones aquí estaría bien. Bueno, vamos a hacer el resto. Esto lo podemos hacer en una hoja aparte. Yo les digo más tarde qué oraciones vamos a estar trabajando por medio de la plataforma y cuáles vamos a estar mandando por aquí por el video. Vamos a completar estas preguntas, es la misma dinámica. En este caso falta también el auxiliar. ¿Cómo completaríamos esta pregunta? Your brother do his homework. ¿Cómo haríamos esta pregunta? Bueno, se le toca a ustedes. Bueno chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Las preguntas que aparecen dentro del video las vamos a hacer en una hoja aparte. Solamente vamos a hacer las 4 oraciones en presente perfecto aquí en los comentarios del video. Y las demás pues vamos a tomarnos un poquito de tiempo, ir pausando el video y las vamos a hacer en una hoja de Word y la vamos a mandar por lo que es la plataforma. Entonces, que tengan un bendecido día. Espero hayan entendido y si tienen alguna duda no duden en escribir por el grupo para que los aportes que digamos en el grupo pues lo puedan utilizar también los demás compañeros. Bueno, muchas gracias, que pasen bien, hasta luego.